Daniel y yo llevamos 4 años juntos. Somos el tipo de pareja que se termina las frases del otro, que tiene todo un lenguaje privado de chistes locales y códigos propios. Lo conozco mejor que a nadie. Digo esto porque necesito que entiendas que cuando te digo que algo le pasa, no estoy paranoica. Conozco a este hombre. Regresamos de una caminata por un tramo del sendero de los Apalaches hace 11 días. Hicimos unas 200 millas entre semanas, comenzando en Virginia. Fue idea de Daniel. Siempre había querido hacer un tramo largo y yo nunca había hecho nada más allá de un viaje de fin de semana. Yo estaba nerviosa. Él estaba tan emocionado que apenas pudo dormir la semana antes de irnos. Las primeras 2 semanas fueron increíbles, difíciles pero increíbles. Entramos en ritmo. Caminábamos hasta el final de la tarde. Armábamos el campamento, cocinábamos cualquier cosa deshidratada que hubiéramos empacado y nos acostábamos sobre las bolsas de dormir a hablar hasta que uno de los dos se quedaba dormido a mitad de una frase. Me sentí más cerca de él allá afuera de lo que jamás me había sentido, sin teléfono, sin obligaciones, solo nosotros dos y la montaña. Fue en la tercera semana cuando las cosas empezaron a sentirse raras. No sé cómo explicarlo, excepto diciendo que el bosque cambió. No visiblemente, todo se veía igual, el mismo sendero, los mismos árboles. Pero la calidad del aire se sentía diferente, más densa, de alguna manera. Como si la atmósfera hubiera cambiado en un grado que no podías medir, pero que podías sentir en el pecho. Daniel también lo sintió. Se volvió más silencioso. Él siempre había sido el que señalaba las cosas. Mira esa cumbre, mira aquel pájaro. Pero dejó de hacerlo. Solo caminaba, con la mirada al frente y la mandíbula tensa. En la cuarta noche de esa semana, me desperté en medio de la noche y él no estaba en la tienda. Lo encontré de pie a unos metros de distancia, en el límite de los árboles. Solo estaba ahí parado, mirando hacia la oscuridad. Lo llamé por su nombre y se dio la vuelta tan rápido que me asustó. Se veía, no sé, no exactamente asustado, más bien como si lo hubieran atrapado haciendo algo. Dijo que había necesitado ir al baño. Volvimos a la tienda. No volvió a dormir después de eso. Pude sentirlo despierto a mi lado toda la noche. Terminamos la caminata 2 días después y condujimos a casa. Pensé que una vez que estuviéramos de vuelta, de regreso a nuestro apartamento con nuestras cosas y nuestras rutinas, volvería a ser el mismo. No ha sido así. Se sobresalta cuando lo toco. No todas las veces, pero lo suficiente como para que haya empezado a dudar de acercarme a él. La semana pasada me acerqué por detrás mientras lavaba los platos. Le puse la mano en el hombro y emitió un sonido. No una palabra, solo un sonido. Y se alejó de mí. Se disculpó de inmediato. Dijo que últimamente estaba muy nervioso. Le echó la culpa a no haber dormido bien. No está durmiendo. Lo escucho levantado a todas horas, pero cuando me levanto a ver cómo está, siempre regresa a la cama de inmediato. Dice que está bien y se queda ahí acostado, tieso como una tabla, hasta que me duermo. Empezó a cerrar la puerta del dormitorio con llave por las noches. Compartimos un dormitorio, compartimos una cama. Durante los últimos 6 días me he estado despertando en el sofá sin recordar cómo llegué ahí, con la puerta del dormitorio cerrada por dentro y con Daniel del otro lado asegurando que no tiene idea de cómo terminé en la sala. Dice que debo estar sonámbula. Lo dice con suavidad, de la manera en que le dices las cosas a alguien a quien le tienes miedo. Anoche le pedí que, por favor, solo me dijera que estaba mal. Me senté frente a él en la mesa de la cocina y le pedí que me mirara a los ojos y me dijera qué había hecho yo. Me miró fijamente durante un largo rato. Su mandíbula se tensó. Vi cómo tomaba una decisión. Dijo: no has hecho nada. Solo he estado muy metido en mi cabeza desde el sendero. Lo siento. Estiró la mano sobre la mesa y me apretó la mía. La soltó en menos de un segundo. Fui al baño después de cenar y me quedé frente al lavabo durante mucho tiempo. Me miré en el espejo.
normal, cansada, un poco más delgada que antes de la caminata, pero normal. Abrí el grifo y me eché agua en la cara. Cuando levanté la vista, estaba sonriendo. Yo no había sonreído, no estaba sonriendo, pero mi reflejo sí lo hacía, solo por un segundo. El tiempo justo para ver que llevaba una expresión que yo no había puesto ahí. Amplia, fija y paciente. Luego, volvió a ser solo mi rostro. Me dije a mí misma que era la iluminación, el agua en mis ojos, pero he estado pensando en la tercera semana en el sendero, en cómo cambió el aire, en cómo casi no tengo recuerdos claros de esos últimos 2 días de caminata, solo destellos. Un sabor extraño en la boca, un sonido como el de algo grande moviéndose paralelo al sendero, justo más allá de donde los árboles se volvían densos. El haberme despertado afuera de la tienda una vez, con tierra bajo las uñas y sin ninguna explicación. He estado pensando en cómo Daniel estaba parado en el límite de los árboles esa noche, en cómo se veía cuando se dio la vuelta, en el sonido que hizo cuando le toqué el hombro. He estado pensando en el espejo. Me he estado diciendo a mí misma que necesito preguntarle qué vio en ese sendero, qué ha estado viendo desde que regresamos. Pero hay otra parte de mí, más paciente, en el fondo, que no quiere que responda. No sé qué significa eso. No sé si debería tener miedo de lo que le está pasando a Daniel o miedo de algo completamente distinto. Solo sé que anoche soñé con el bosque, con su olor, con la oscuridad. Y cuando me desperté, tenía un hambre como nunca antes había sentido. Un hambre para la que ya no tengo palabras.